Tengo en mis manos el libro de mi autoría, Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, en su segunda edición 2014. La primera edición salió en 2013, por suerte tuvo bastante éxito y acá estamos con la segunda edición. Antonio Gramsci, un clásico de la teoría política universal, al decir de Eric Hobsbawm, el británico historiador tan reconocido, uno de los pensadores más originales de Occidente. Norberto Bobbio, un clásico de la teoría política italiana, más moderno que Antonio Gramsci, nos dice que Gramsci es un clásico, entre otras cosas, porque tiene conceptos claves y teorías en modelos políticos que pueden ser aplicadas a la actualidad de momentos históricos de diversos países. Por supuesto que eso debe hacerse con cierto rigor, y pensamos que el rigor está en que Gramsci penetra en las sociedades cuando éstas entran en movimiento. Es impensable pensar en la Argentina, trasladar a Antonio Gramsci su pensamiento a la realidad sociopolítica en los años 90 del menemismo. Sin embargo, a partir del 2003, la sociedad civil, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, ha ido en ascenso y por lo tanto el pensamiento de Antonio Gramsci puede plasmarse, sus conceptos y sus teorías, en la realidad que desde el 2003 estamos viviendo. El libro se divide básicamente en dos partes. En la primera parte desarrollo los conceptos fundamentales gramscianos, algunos aplicables a la realidad argentina, algunos históricos para otras realidades, como el desarrollo de la cultura, el rol de los intelectuales, la hegemonía, un concepto gramsciano que es usado universalmente, el partido político, el llamado bloque histórico, la cuestión de la ideología, la cuestión nacional, el Estado ampliado. Podríamos decir que en estos conceptos, como también el de las crisis orgánicas, hay un desarrollo que se vincula con la Argentina. La crisis orgánica como la que sufrimos en el 2001. El Estado ampliado se muestra en que los medios de comunicación de masas hoy son como parte del Estado, ya que penetran en las políticas del Estado. El desarrollo de la cultura es fundamental para desarrollar un movimiento que sustente y apoye los movimientos políticos como el kirchnerismo, que desarrollan todas sus políticas desde el Estado, a través de lo que se llama una revolución, entre comillas, una revolución desde arriba, que necesita acoplarse con una revolución desde abajo. Para eso también es importante el rol de los intelectuales, es importante el rol del bloque histórico, que ya vamos a hablar en la segunda parte del libro. Estos conceptos, la mayoría tienen asidero en la realidad política argentina que estamos viviendo desde el 2003. Si vamos a esta realidad, vamos a ver en síntesis dos conceptos fundamentales que devienen en un tercero. El primer concepto es el de la batalla cultural. En la Argentina desde el 2003 a la fecha tenemos una batalla, entre comillas, cultural, que se da entre dos sectores antagónicos. Quienes quieren un sistema político, una democracia, una sociedad vinculada al neoliberalismo, y quienes queremos una sociedad civil y un Estado y un gobierno y una democracia participativa y equitativa, con todas las condiciones de soberanía económica, soberanía política, etc. Esa batalla cultural va por el sentido de los conceptos, el sentido de la democracia, el sentido de la participación, el sentido de la seguridad, y ahí hoy, por suerte, aunque muchos lo llaman la grieta, como Jorge Lanata, o antagonismos, nosotros creemos que eso es saludable. El conflicto, la contradicción en la vida muchas veces es saludable si encontramos una síntesis de salida. Y esta salida es debatir esos términos como lo estamos haciendo en nuestras casas, en nuestras casas de estudios, en nuestros trabajos, en todos lados, sobre cuál es el mejor camino que debe adoptar la Argentina. Nosotros creemos que el camino del 2003 a la fecha, con sus deficiencias, que naturalmente todo proceso y todo gobierno las tiene, es un camino importante, y la batalla cultural, por el sentido de todos los términos que abarcan la vida política y social y económica de la Argentina, hay que darlos con argumentos, con fundamentos, como los que intentamos dar en este libro. Un segundo concepto
tiene que ver con la conformación de un bloque histórico-social, que significa, en concepto de Antonio Gramsci, una diferencia con el concepto marxista tradicional de partido político de vanguardia. Antonio Gramsci piensa el partido político acompañado de un bloque histórico-social que sustente en el tiempo y le dé encarnadura a las transformaciones que está llevando el partido político, en este caso, en el caso del kirchnerismo, desde el Estado. Este bloque histórico-social, Gramsci lo pensaba con la clase trabajadora, con los campesinos, con los intelectuales. Nosotros nos animamos a diseñar un bloque histórico en la Argentina conformado por los trabajadores, que ya no son como en la época del peronismo la columna central del movimiento, pero son un movimiento trascendente para cualquier transformación social. También se suma la juventud, digamos, que hoy se está desarrollando de manera muy importante. Se suma el movimiento de derechos humanos, no solo por la extraordinaria vigencia de sus organizaciones, sino también por la temática de los derechos humanos, que es fundamental, y también el rol de los intelectuales, que hoy está centrado en la organización Carta Abierta, pero que se extiende a muchos sectores. Hablamos de intelectuales desde pensadores, escritores, periodistas, profesores, maestros. Todos esos grupos colaboran en un rol intelectual hacia la sociedad para tener una reforma intelectual y moral que acompañe esta batalla cultural de la que hablábamos antes. Este bloque histórico-social debe dar sustento, además, a las transformaciones operadas desde el gobierno por el kirchnerismo hacia el futuro. Y ahí pensamos que es fundamental para que este proyecto político iniciado en el 2003 prosiga hacia el futuro de manera importante y consolide un país con equidad social, con soberanía económica, con soberanía política, hacia el futuro en una integración regional con otros países del continente, que asegure proyectos que hoy están avanzando en muchas zonas del continente hacia mejores tiempos. Estos dos conceptos fundamentales de Gramsci dan lugar a un tercero del que habla todo el mundo, que es la hegemonía. O sea, un movimiento político tiene hegemonía en la sociedad y por lo tanto tiene capacidad de implementar políticas cuando ha desarrollado eficazmente esta batalla cultural y esta construcción del bloque socio-histórico. Esa hegemonía es que hay una serie de sectores que pensamos no igual, pero sí en sintonía, y sustentamos un proyecto político que tiene políticas desde el Estado que son sostenidas socialmente. Eso se debe plasmar tanto en elecciones, elecciones legislativas, elecciones nacionales, como en el apoyo a cada una de las políticas que se implementan desde el Estado. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la política actual de precios cuidados. Solo con la implementación del Estado no alcanza. Necesitamos de una ciudadanía consciente que asuma su rol no político, no militante en un partido político, sino simplemente un rol de ser ciudadanos más conscientes y que estén cuidando su propio bolsillo en el caso de los precios cuidados. En la medida que avanzamos en esta conciencia social, sin duda avanzaremos en un cambio más profundo de lo que ha sido hasta ahora la trascendencia de los cambios que ha experimentado la Argentina, gracias a los liderazgos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y también al acompañamiento de una sociedad consciente que hoy muestra a una Argentina en mejores condiciones que estaba cuando sufrimos la crisis terminal del año 2001.